Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Gemma. Pertenezco a la Oficina de Atención al Estudiante del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad de Málaga. Y estoy aquí para daros la bienvenida a las sextas jornadas del bienestar, el sexo futuro. Como bien dice el título, ya son las sextas jornadas que hacemos sobre bienestar y bueno, el título que hemos elegido este año es llamativo y esperamos que las sesiones estén a la altura del propósito que nos hemos planteado. Tenemos la fortuna de contar con profesionales expertos. En la sesión de hoy contamos con Raúl Espert, que es doctor en psicología, es profesor de la Universidad de Málaga y doctorado por la Universidad de Málaga en el año 91. Actualmente, Raúl Espert trabaja como profesor en psicología en el Departamento de Psicobiología en la Universidad de Valencia. Y bueno, es neuropsicólogo y fundador de las unidades de neuropsicología del Hospital Clínico Universitario y del Hospital Universitario Dr. Perset de Valencia. Tiene 35 años de experiencia docente y experiencia en neuropsicología clínica con más de 16.000 pacientes. Es todo un honor poder contar con él y seguro que, bueno, es un experto además en sexología y terapia de pareja, así que seguro que su sesión es súper interesante. Vamos a comenzar con una hora y pico de ponencia y luego habrá al final de la jornada una media horita o así para preguntas, para que formuléis todas las preguntas que veáis convenientes. Voy a dar paso a Raúl y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Gemma, por la amable presentación y voy a pasar a compartir. A ver, un segundo. Aquí lo tenemos. Vale. Y paso a compartir, espero que se vea y que sea todo ok. Una ponencia que, bueno, en primer lugar, felicitar a los organizadores desde la Universidad de Málaga, una universidad a la que le guardo muchísimo cariño, porque ahí es donde empecé yo como profesor, mis primeras clases, el doctorado, mi defensa en el año 91 en el campus de Teatinos, que tuve el honor de inaugurar ese campus después de estar en el Ejido, pues prácticamente 2 años y medio, entre el año 89 y el 92. Bueno, y me siento un pelín malagueño, aunque nací en Francia, vivo aquí en Valencia y, bueno, de familia valenciana. De ahí mi apellido, Espert. Bien, pues cuando se pusieron en contacto conmigo mis compañeros de Málaga, yo dije, yo creo que esta ponencia del cerebro enamorado en busca del lóbulo frontal creo que puede gustar. Está basada con todo lo rigor, obviamente basada en la evidencia, y tiene un link, como tiene un nexo entre el sexo y el amor, porque desde mi punto de vista es una puerta giratoria y todos los datos que voy a ofrecer son datos científicos. Por tanto, las opiniones personales, si las tengo, pues si alguien me hace alguna pregunta al final, pues digamos, haré esa versión de mi experiencia, ¿no? Y de mis opiniones personales. Pero mientras tanto voy a hablar de basados en la evidencia y la evidencia científica. Por tanto, vamos a empezar. Quien quiera seguirme, estas son las redes sociales, especialmente en Instagram, @expertortajada. Bien, pues vamos allá. Aunque mi compañera Gemma me ha hecho la presentación, prefiero hacer una presentación visual. Estos son los hospitales en los que empecé recién llegado de Málaga en el año 92. Me fui a Barcelona, al Hospital de San Pablo, al Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, donde allí de la mano de Carme Junqué hice una estancia y ya vine a Valencia y abrí la primera unidad de neuropsicología en el Hospital Dr. Perset en el año 93. Posteriormente en la Arnado Vilanova en el año 99 y en el clínico desde el 99, donde sigo pasando consulta.
Y desde el 2015 la unidad de neuropsicología y neurocirugía con paciente despierto del Hospital La Fe, que es uno de los más modernos de Europa. Bien, como bien ha dicho Gemma, tengo el título por la CENAP de acreditación profesional de psicólogo experto en neuropsicología clínica. Bien, yo me dedico a esto que estáis viendo aquí. Yo soy psicobiólogo y soy neuropsicólogo y, por tanto, esto que estáis viendo aquí es algo muy feo, es un glioma que no os deseo a nadie, por favor, que nadie se le ocurra tener un glioma, grado 2 y menos 3 o 4, porque es un tumor, célula de la glía, que crece descontroladamente por causas últimas que se desconocen y que, bueno, desplazan los tejidos y que ocasionan deterioro de todo tipo, deterioro cognitivo, pues convulsiones, dolores de cabeza, caídas por retropulsión y una serie de síntomas muy desagradables, ¿no? Bien, pues esto hay que quitarlo, obviamente. Aquí tenéis otro, que es un glioblastoma grado 4. Este sí que son palabras mayores. Todos hay que quitarlos. Son lesiones ocupantes de espacio, ocupan espacio y presionan el tejido sano hacia el lado contralateral. Obviamente no tiene escapatoria porque está el cráneo, que nos protege, pero al mismo tiempo ante un tumor cerebral nos puede perjudicar mucho. Y este es un glioblastoma grado 4 en la ínsula. Esto hay que quitarlo y yo tengo la enorme suerte. Mi sueño era trabajar en una unidad de neurocirugía y se cumplió en 2015 cuando el doctor Ricardo Prat Azin me llamó para colaborar con ellos. ¿Por qué hago esta presentación? Por lo que ahora os diré. Mirad, aquí estoy detrás con el gorrito morado, este soy yo, junto con la doctora Pilar López Ruiz y el doctor Ricardo Prat Azin, que somos el equipo de neurocirugía con paciente despierto y que tanto Ricardo Prat como yo dirigimos esta tesis doctoral a Pilar López, que la tenemos aquí a la derecha, titulada Evaluación neuropsicológica y emocional en neurocirugía con paciente despierto, un estudio longitudinal. Es una tesis que la tenéis por Teseo y la tenéis, por tanto, disponible a través de Internet por si la queréis descargar. ¿Por qué digo esto? Aquí tenéis algunas de las publicaciones recientes, 2020, 21, 22, etcétera, que bueno, es parte de nuestra producción científica, cerca de unos 100 artículos aproximadamente. ¿Qué hacemos en quirófano? Pues en quirófano vemos lo peor, ¿no? En el sentido de la condición humana, todo tipo de patologías, pero sobre todo gliomas, también vemos Parkinson, epilepsias, etcétera, y tenemos la enorme suerte de operar un cerebro mientras el paciente está despierto. Pero previamente hay que mapearlo y, por tanto, toda esta imagen está sacada con mi teléfono móvil y, como veis, aquí aparecen etiquetas y, por tanto, estas son las zonas elocuentes, son zonas importantes para el lenguaje, para la motricidad, para el habla, para las emociones, que son, repito, importantes y que el neurocirujano debe ser consciente de ello, por tanto, mapearlo, haciendo pasar una pequeña corriente eléctrica de 4 miliamperios a 60 hercios que produce una pequeña alteración bien cognitiva, bien conductual, que dura apenas 3 segundos, es decir, creamos lesiones, el paciente tiene una manifestación y nosotros inmediatamente se lo comunicamos al neurocirujano. Y entonces el neurocirujano deja caer una pequeña etiqueta para saber dónde está la zona elocuente que nunca debe remover. ¿Por qué? Porque si hace una remoción quirúrgica de esta zona, el paciente quedará con secuelas. Por tanto, esto no interesa quitarlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque estoy un poco harto de esa cara oculta de la luna de, pues eso, más de 16.000 pacientes, ya son 17.000 en 4 hospitales públicos, aunque en los últimos 25 años en el hospital clínico paso consulta y sigo pasando consulta. Y, por tanto, el DSM-5 con todo lo peor de la condición humana y desde el punto de vista de la neuropsicología, pues lo he visto prácticamente todo, ¿no? Pero quería darle ese salto a mi vida, tanto profesional como personal, ese salto de psicología positiva que se materializó en Santiago de Chile justo en septiembre del año pasado, en un congreso internacional de psicología positiva, al que tuve el honor de ser invitado como ponente internacional, y ahí cambié algunas de mis prioridades, ¿no? Y empecé a dedicarme a ver qué les pasa a la gente que no le pasa nada. Y a la gente que no le pasa nada, entre otras, es la gente que tiene buen sexo y la gente que disfruta de la vida y la gente que está enamorada. Y hablaré del amor como esa puerta giratoria para entrar al sexo, aunque se puede entrar al amor con sexo o sin sexo, ¿no? Eso, si acaso, ya lo comentaremos después. Bien,
tengo la suerte de haber podido crear desde hace muchísimos años un canal, se llama dailymotion.com/Raúl Espert, o simplemente entráis, ponéis en Google Raúl Espert y os saldrán un montón de cosas, y una de las, creo que la segunda entrada pone sus vídeos en Dailymotion. Y cuando entras te encuentras con 13K vídeos, son 13.654 vídeos exactamente, que están organizados en 202 playlists. Aquí hay un dato que señala la flecha que no, esto no está actualizado, porque realmente son casi 41 millones de visitas, son 41 M de visitas. Estos 13,6K vídeos están organizados en 202 playlists. Por tanto, tenéis una playlist que os va a encantar, que se llama Amor, con 123 vídeos. Tenéis una playlist llamada Emociones y Cerebro, que contiene 157 vídeos. Y tenéis una playlist que luego os comentaré de Sexología, que contiene 650 y tantos vídeos, una barbaridad, ¿no? Bien, voy a empezar por el índice y explicar qué puntos voy a desarrollar. Bien, en primer lugar nos plantearemos lo siguiente. ¿Estar enamorado es un trastorno? ¿El amor es una emoción o bien es un sentimiento? O ambas cosas. Y por tanto pondré los puntos sobre las IES respecto a los marcadores somáticos, que trataré en el punto 3. En el punto 4 veremos las fases del amor, porque el amor tiene fases. Y luego veremos la parte cognitiva del enamoramiento, ahí es donde entra el título En busca del lóbulo frontal, porque bueno, ya da pistas de lo que pasa con los lóbulos frontales, que son muy importantes para solucionar problemas, para planificar, para todo el comportamiento de tipo ético, empático, etcétera. Y bueno, doy una pequeña pista de lo que va a pasar, ¿no? Y finalmente, el punto 6, hablaré de amor y sexo, dado que el tema de estas magníficas sextas jornadas de bienestar organizado por la Universidad de Málaga es el sexo futuro, y yo creo que el sexo futuro tiene que tener una perspectiva integral, es decir, psicobiosocial. Y yo soy del departamento de psicobiología, por tanto no podía faltar, digamos, retazos o pinceladas de otra conferencia que tengo preparada que se titula Sexo en el cerebro, estudios de neuroimagen, y que he impartido en la Universidad de Granada, en Barcelona, en Madrid, en un montón de sitios. Bien, y finalmente terminaremos con unas conclusiones. No me gustaría empezar sin antes recomendar algunas lecturas, ¿vale? Helen Fisher es de obligado cumplimiento. Helen Fisher es antropóloga, pero empezó a trabajar con Arthur Aron, que es un especialista en resonancia magnética funcional, y bueno, se unió con otros especialistas del mundo sanitario, especialmente de la psicología, para hacerse varias preguntas, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro cuando te enamoras? ¿Cuál es la anatomía del amor? El primer sexo. Why We Love, traducido al español porque amamos. Bien, la verdad es que es una referencia y aquí os presento solo 3 de los libros que tiene en castellano. Luego tenéis en Scientific American el Book of Love, Sex and the Brain, y es la neurociencia de cómo, dónde y por qué y qué pasa cuando nos enamoramos, de Judith Horsman. Y luego recomendaros del gran Punset, El viaje al amor, las nuevas claves científicas, de editorial Destino, o de Fred Noor, que tenéis aquí la foto de Fred Noor, de Neuroscience of Love, de neurociencia del amor, para aquellos que os guste y no tengáis problemas de lectura en inglés. Y si seguís leyendo en inglés, que estoy seguro que leéis muy bien en inglés, la editorial Macmillan en 2022, por parte de, aquí tenéis la foto de Stephanie Cacioppo, pues publicó este libro algo así como Enganchados o Conectados a través del amor, ¿no? Bien, realmente es un libro magnífico desde un punto de vista neurocientífico para ver todo el tema del romance, las pérdidas afectivas y todas las esencias de la conexión humana, tal y como reza este libro. Pero he de empezar recordando al gran Abraham Maslow. Y Abraham Maslow, como sabéis, hizo la pirámide, A Theory of Human Motivation, un famoso libro del año 43 del siglo pasado, y que habla de la famosa pirámide motivacional. Y fijaos que en la parte baja de la pirámide tenemos algo tan básico como respirar, alimentarnos, beber, descansar, es decir, dormir, sexo.
y el famoso concepto de Walter Buchanan, coetáneo de Abraham Maslow, de homeostasis, es decir, que todo esté bien, ¿vale? Yo ahora mismo no me duele nada, tampoco estoy contento de estar con todos y vosotras, pero no estoy especialmente dando saltos porque no toca esto ahora, ¿no? Es decir, estoy en un estado homeostático. Respecto al tema del sexo, el sexo estaría ahí, en la parte fisiológica, y el tema del amor estaría en la parte de la afiliación y también, según otros autores, en la parte de la seguridad. Hay personas que se sienten seguras o más seguras cuando viven con otra persona, y no vamos a entrar en tema de poliamor sí, poliamor o no, sobre todo a tenor de los datos que acaba de revelar el Ministerio, de que el 40% de la población abraza el poliamor o no le importaría tener varias parejas al mismo tiempo, cosa que me parece, bueno, si acaso luego lo comentamos, me parece un poco exagerada, ¿no? Bien, seguimos y nos preguntamos, ¿es el amor romántico un trastorno? ¿Es algo psicopatológico? ¿Está metido en algún manual de trastornos, de estadísticos, de tipo ICD-11, DSM-5, etcétera? Mirad, estar enamorado podría ser un trastorno mental transitorio por enamoramiento. Obviamente esto no es una fake news porque no existe ningún trastorno mental por enamoramiento, no quiero engañaros obviamente ni gastaros ninguna broma. Podría estar perfectamente en DSM-5, igual está en DSM-6, ¿no? Pero si yo tuviera que inventarme los criterios, que me los he inventado y ahí los tenéis, sería un trastorno emocional positivo de carácter transitorio, afortunadamente, que cursa con al menos 3 de estos síntomas durante al menos los últimos 6 meses y debido a la interacción con otra persona. No me vale que estés enamorado de tu gatito o tu perrito, tienes que estar enamorado, en este caso, de un igual. Bien, ¿con qué cursaría? Pues con una alteración perceptiva, con un trastorno atencional, un trastorno ejecutivo, una falta de control inhibitorio, te vuelves más impulsivo, hiperactivo. Piensa que cuando estás con una persona de la que estás locamente enamorado o enamorada, lo ves como esa persona ideal y por eso hay ese trastorno perceptivo. Ves que tu foco atencional es todo lo que hace esa persona. Estás pendiente a través del teléfono móvil, estás pendiente a través de todas las pistas ambientales de esa persona y es como si tu vida ahora solo tuviera un punto y todo lo centras en esa persona. Además, cursa con síntomas somáticos y además te vuelves más impulsivo e hiperactivo, te vuelves como TDAH, ¿no? Bien, y además tiene síntomas somáticos como trastornos del sueño, la gente cuando se enamora pues duerme peor, alteraciones de la ingesta, come menos, porque de hecho prima una hormona que es anorexígena, que es la feniletilamina, junto con el cóctel neuroquímico que ahora es como una especie de tormenta hormonal y de neurotransmisores que te cambia durante meses, ¿no? Bien, luego veremos que son aproximadamente entre 8, 12 meses y hasta unos 900 días aproximadamente, ¿no? La duración media, como veis, de esta tormenta hormonal es entre 360 y 900 días y no se debería, o no se debe, o en este caso no se debería porque no existe, a ninguna alteración orgánica cerebral ni causada por drogas de abuso. Bien, por tanto, con mi experiencia del DSM lo que he hecho es hacer esta pequeña broma de cómo sería este trastorno mental transitorio por enamoramiento, ¿no? Que tampoco voy muy desencaminado a tenor de las opiniones del gran Ortega y Gasset en los años 40 del siglo pasado. Bien, pero vamos a empezar poniendo los puntos sobre las IES en algunos conceptos que son importantes, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué es el amor? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Es ambas cosas? Vamos a tratar de desvelar esto con la ayuda de Antonio Damasio. Pero antes vamos a hacer un breve recorrido histórico de este comportamiento, de este arjé, de esta mente, de este alma, que Almión de Crotona, ya muy moderno él, en el año 500 a.C., situó en el cerebro. Pero Empédocles, 10 años después, dijo que no, que estaba en el corazón. Y Aristóteles le copió a Empédocles y dijo que el corazón era la sede de las sensaciones, de las pasiones y de la inteligencia, y que el cerebro era un órgano que muy informe, de hecho con una consistencia gelatinosa, que estaba compuesto de agua y tierra y que no tenía otro papel que ser una especie de refrigerador. Bien, pues lo que hace el radiador de nuestro coche cuando enfría determinados fluidos de nuestro automóvil, ¿no?
Si uno recorre el Antiguo o el Nuevo Testamento, ni una sola vez se cita la palabra cerebro, pero sí cientos de veces el corazón, el hígado, intestino, varias de las casquería interna que tenemos sí que aparece, pero sobre todo el corazón, ¿no? Tanto es así que este corazón sería el asiento de la pasión, el coraje o la compasión, y han quedado hoy en día frases como te doy un corazón de sabiduría, como dijo el profeta, o me ha roto el corazón, o como dijo el cantautor, creo que gaditano, tengo el corazón partido, ¿no? Bien, pues el famoso del corazón partido, Alejandro Sanz. Antonio Damasio ya en 2003 habla de que las emociones se representan en el teatro del cuerpo y los sentimientos en el teatro de la mente. Fijaos que ya lo diferencia muy claramente. Por tanto, las emociones serían el fundamento de los sentimientos. ¿A qué se refiere con esto? Muy simple. Pues que, tomando como referente a William James en 1884, dijo, como respuesta a las experiencias y estímulos, el sistema nervioso autónomo crea respuestas fisiológicas a partir de las cuales se crean las emociones. Por tanto, dicho esto, la emoción sería todo lo que ocurre desde esta zona de aquí, desde prácticamente las cuerdas vocales hasta la zona pélvica, en donde se asientan todos los órganos que nos dan la vida, obviamente corazón, pulmones, páncreas, sistema gastrointestinal, etcétera, ¿no? Riñones, sistema renal, y que cuando alguien antes de tener un sentimiento tiene una emoción, y una emoción no es más que liberación de hormonas, neurotransmisores, cambios psicofisiológicos que nos sacan de la zona de confort, nos sacan de la homeostasis y ahora hacen que se nos dilaten las pupilas, que aumente la presión arterial, que sintamos mariposas en el estómago y por tanto sintamos cosas extrañas, ¿no? Y toda esa información es recogida, como luego veréis, a través de un par craneal, que es el 10º par, que es el vago, para finalmente llevarla al cerebro a unas zonas concretas donde se transforman en sentimientos. Ahora lo explicaré brevemente. Pero fijaos, antes a Laurie Numenma, que en Proceedings of the National Academy of Science en 2018, publicó este artículo del mapa de los sentimientos subjetivos y habló de emociones negativas, positivas, homeostasis, cognición, enfermedades, y lo que hizo fue un mapeo de sensaciones corporales en 1026 participantes a los que les pidió a través de una especie de máscara digital que topografiaran todas las sensaciones corporales, por tanto todas las emociones asociadas a un determinado sentimiento. Y por tanto, mirad, si a uno le piden, mira, aquí tienes una máscara corporal, una especie de avatar tuyo, en la que tienes una especie de lápiz óptico y a través de una tablet debes señalar las zonas en las que hay más actividad medida en color rojo o menos actividad y la pintas de color azul, el 0 sería en un color entre azul y verde, especie azul turquesa, pues bueno, lo que hicieron fue esto con más de 1000 personas. Y mirad dónde queda el amor. Aquí en el amor aparece una intensa actividad, los más de 1000 participantes, y esta es la media de todas las respuestas, pintaron una gran actividad en el cerebro, una gran actividad, como veis, en los brazos, una gran actividad en la zona cardiorrespiratoria, toda la zona gastrointestinal, pero a diferencia del resto de los sentimientos, enfado, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, ansiedad, depresión, desprecio, orgullo, vergüenza, pues fijaos que a diferencia de todos los demás, hay algo que le distingue. Toda esta zona que estoy señalando aquí, esta zona pélvica de intensa actividad, que no es más que el preludio o la consecuencia del amor, que es la activación sexual. Por tanto, el amor, cuando te enamoras, indefectiblemente va a haber una activación de todo el sistema hipotálamo hipófiso-gonadal a través de las gonadotropinas, la FSH-RH, la LH-RH, la ICSH-RH, Releasing Hormone, por tanto hormonas hipotalámicas que cuando llegan a la adenohipófisis liberan estas hormonas que finalmente cuando llegan a su tropismo, es decir, a la zona gonadal, pues liberarán pues, estrógenos, progesterona, testosterona, dehidroepiandrosterona, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por tanto, aquí ya vemos que esto que
en esta especie de máscara aparece con gran actividad sería la emoción que ocurre antes y es preconsciente de ser captada por el nervio vago. ¿Por qué digo el nervio vago? Aquí lo tenéis. Mirad, el nervio vago, y ya podían haberle cambiado de nombre, es una broma obviamente, porque de vago no tiene nada, deberían llamarle el currante porque trabaja muchísimo. Fijaos la enorme cantidad de raicillas motoras y sensoriales que tiene el nervio vago, pasando desde cuerdas vocales, pulmones, corazón, hígado, páncreas, vesícula biliar, estamos hablando de riñones, cápsulas suprarrenales, todo el sistema gastrointestinal, el ilio, el ileón, el yeyuno, estamos hablando del colon, estamos hablando incluso de zonas genitales a las que llega el nervio vago. Y por tanto estamos hablando de un nervio que es muy, muy importante y que cuando cambia algo aquí, porque como consecuencia de una emoción, bien sea la ira, bien sea el miedo, bien sea el amor, como emoción, hay una serie de cambios en estas vísceras, cambios que son psicofisiológicos, porque hay una intensa actividad, repito, hormonal y de neurotransmisores, y hay cambios vasculares muy importantes también, y todo esto es captado a través del nervio vago, lo conduce al cerebro y lo lleva a determinadas zonas que son los famosos marcadores somáticos que ya Antonio Damasio en el famoso libro El error de Descartes y luego en busca de Spinoza ya la desarrolló mucho mejor, ¿no? Por tanto, tenemos pues corteza prefrontal dorsolateral, la ventromedial, la corteza somatosensorial, las amígdalas, la ínsula. Hay muchos marcadores somáticos, es decir, zonas de tu cerebro que las veis aquí, que aparecen coloreadas en la corteza prefrontal medial, giro cingulado anterior, corteza prefrontal dorsolateral en azul, el área TP38, que es el área más rostral, más anterior de los lóbulos temporales, las amígdalas en rojo y las ínsulas en color verde. Y en la cara basal, como veis, la corteza prefrontal ventromedial y la ventrolateral y el área TP38, que están vinculados o ampliamente vinculados a, en este caso, comportamientos prosociales de empatía, arrepentimiento, toma de decisiones éticas, inhibición conductual o razonamiento abstracto, ¿no? Por tanto, como veis, el lóbulo frontal es un gran, aparte hay otras zonas, obviamente, ¿no? Pero básicamente el lóbulo frontal es un gran marcador somático que se entera de esos cambios psicofisiológicos de las emociones y cuando lo cognitiviza y toma conciencia con ese, ojo, diferenciar conciencia de consciencia, ¿vale? La conciencia, o mejor dicho, la conciencia se aplica como una norma de tipo moral, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que tengo la conciencia tranquila porque he hecho algo que me ha hecho dormir mejor y ahí se aplica correctamente conciencia, ¿no? Sin ese, ¿vale? Pero si digo que este paciente no ha perdido la conciencia, significa que está inconsciente y por tanto tiene unas respuestas mínimas o ha tenido una lesión troncoencefálica o talámica, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando te enamoras? Cuando te enamoras, cuando ves a tu ser querido, cuando lo hueles, cuando lo tocas, cuando lo ves, hay una activación amigdalina. La amígdala, muchos creemos o creíamos que solo está implicada en el miedo, trastornos por pánico, la ira, el estrés. No, para nada. La amígdala está muy implicada en el enamoramiento. También está implicada, tiene mala prensa, no sé por qué le han puesto tan mala prensa a la amígdala, pero está vinculada también, repito, a emociones y sentimientos positivos. En este caso, emociones porque es la disparadora. Cuando la amígdala se entera de que has visto a tu ser amado del cual estás locamente enamorado, pone en marcha en el cerebro basal anterior, en el basal forebrain, una respuesta hipotalámica del eje hipotálamo hipófiso gonadal y también el córtico suprarrenal y pone en marcha todo esto a través del troncoencéfalo y del sistema nervioso simpático y la liberación hormonal, obviamente, y entonces el nervio vago cuando ocurren todos esos cambios transitorios en el medio interno, en las vísceras, pues lo recoge y lo lleva hasta el cerebro, donde es, digamos, conceptualizado por estos marcadores somáticos, entonces tú ya eres consciente de esa emoción y por tanto lo llamas sentimiento. Por tanto, el enamoramiento sería ambas cosas, sería una emoción, pero cuando te enteras de lo que está pasando sería un sentimiento. Tenéis de nuevo el nervio vago para que no se nos olvide de su importancia. Bien, vamos a ver en este punto de amor y cerebro cuáles son los síntomas de estar enamorado. Pues empiezas a temblar,
sudas, estás pálido o ruborizado. Puede haber los dos extremos. Hay gente que se pone muy blanca y hay gente que se pone como Heidi, la carita como estos dibujos animados japoneses, ¿no? Bien, hay gente que tartamudea, aumenta el ritmo cardíaco, hay gente que no puede dormir, hay gente que pierde el apetito, muchísima gente le pasa todo esto. Pero a nivel psicológico hay pensamientos intrusivos, hay pérdida de control emocional en mucha gente, comportamientos obsesivos, impulsivos, en personas que antes no lo eran, cambios de humor repentinos, distorsión de la realidad y una magnificación de tu ser querido. Ahora de repente hay como te diría yo, pues como una estatua en un pedestal y que todo el mundo se vuelve de color gris y solo hay una persona a todo color, en tecnicolor, que es tu pareja, que parece que es la única que existe en el mundo, ¿no? Eso te crea ansiedad y te crea un síndrome de abstinencia si no tienes contacto con ella, ¿no? Aquí tenéis una foto del gran Ortega y Gasset que decía: el enamoramiento es un estado de miseria mental en el que la vida de nuestra consciencia se estrecha, empobrece y paraliza. El enamoramiento es un estado de imbecilidad transitoria. Fijaos, no, la frase no es mía, pero me encanta porque realmente es lo que os voy a transmitir. Qué avanzado estaba Ortega y Gasset y no sabía qué es lo que pasaba realmente en el cerebro. Y repito, y os lo voy a dar con datos científicos todavía no publicados, ¿no? Por tanto, nos enamoramos. Y en cuanto vemos a nuestra persona especial, ser querido, hay una señal de alarma en el hipotálamo. Se pone en marcha el sistema hipotálamo hipófiso córtico suprarrenal, que llega a las glándulas suprarrenales a través de la hormona adrenocorticotropa que conocéis muy bien, a través de la CTH, y eso lo que provoca es, con el aumento de la liberación de cortisol y adrenalina y noradrenalina, sobre todo aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, aumento del número de glóbulos rojos, liberación de azúcar y grasa, sobre todo de glucagón por parte del hígado, más liberación de insulina por parte de los islotes pancreáticos de Langerhans y aumento de la capacidad muscular, ¿no? Por eso cuando estás enamorado, Dios mío, te sientes como un superatleta, como una especie de Superman o Superwoman, porque dices, wow, podría hacer cualquier cosa, ¿no? Porque me siento especial, me siento muy bien. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Pues empezó con este señor que tenéis a la derecha, Semir Zeki, que es el autor de un libro muy nombrado en psicobiología, que es Una visión del cerebro, y que él había estudiado mucho los gatos y todo el sistema visual de los gatos, estropeando a muchísimos gatos y jodiendo, entre comillas, a muchos gatos. Yo empecé haciendo investigación con animales también, y precisamente en la Universidad de Málaga, y luego ya me cambié y empecé a trabajar en personas, ¿no? Bien, o con personas. Bien, y Semir Zeki, bueno, tenía otras ideas, pero tuvo a Andreas Bartels, que era uno de sus alumnos de doctorado avanzados, que le dijo: maestro, ¿por qué no trabajamos con otra cosa, con el enamoramiento? Yo creo que aquí igual hay más chicha para poder publicar y hacer cosas, y dejemos ya de joder el sistema visual de los gatos, ¿no? Y dejarlos ciegos. Bien, y así fue. ¿Cómo lo hizo? Pues con el cartel que veis arriba. Este cartel lo colgó en una universidad londinense. ¿Estás enamorado? Necesitamos tu cerebro. ¿Qué te daremos? Pues varias imágenes de resonancia magnética de tu cerebro, una camiseta y 10 míseros libras, por tanto unos 15, 16 euros aproximadamente, ¿no? Por tanto, ¿qué les pedían básicamente? Les pedían fotos de su ser amado y fotos de familiares suyos, que podían ser sus primos, sus padres, algunos amigos, y luego lo que hacían era montar esas fotos en una imagen por resonancia magnética funcional para mostrar aleatoriamente esas fotos. ¿Qué tenía que hacer la persona enamorada que estaba dentro? Nada, simplemente ver las fotos. ¿Qué ocurría en su cerebro cuando veía la foto de su ser enamorado? Esto, en este artículo inicial seminal del año 2000, fue el primero de un montón de artículos. Empezó escaneando a 17 personas que estaban profundamente enamoradas usando imagen por resonancia magnética funcional, y os he preparado un pequeño vídeo para que veáis cuál es el material y método de cómo lo hicieron. Espero que se escuche, y si no, desde organización me dais feedback, por favor. No se escucha, ¿no, Gemma? Qué pena. No. Bueno, pues no sé por qué.
Bueno, no pasa nada. Básicamente, pues os he contado el material y métodos y ya está, no hay más. Pues nada, mi gozo en un pozo. Cosas de la técnica. Bien, ¿qué encontraron? Fijaos que tenemos dos condiciones. Personas enamoradas, tanto hombres como mujeres, en las que hay una condición en la que le ponen una foto de su ser amado y otras fotos que son fotos neutrales, ¿no? Fotos de familiares, amigos, y las fotos están aleatorizadas y en un momento determinado, ¡pum!, aparece la foto de tu ser amado durante 5 segundos. Una foto muy reciente y simplemente esa persona no tiene que hacer nada. La persona que hace el postproceso de los datos se da cuenta y se dieron cuenta de que había una intensa activación de los núcleos caudados, el putamen, del estriado, zonas de ganglios basales, en este caso de las ínsulas también, zonas que son marcadores somáticos, aquí las veis en I, la ínsula, de los hipocampos, especialmente en mujeres, del giro cingulado anterior, del cerebelo. Son estructuras muy antiguas, muchas de ellas dopaminérgicas y oxitocinérgicas y en este caso de la hormona vasopresina. Y como veis, implica una importante activación del área tegmental ventral, del núcleo accumbens, os sonará por adicciones, y de la glándula pituitaria y del hipotálamo, es decir, zonas que cuando ves la foto de tu ser amado hay una intensa actividad, repito, que es dopaminérgica, serotoninérgica y relacionada con la vasopresina, y al mismo tiempo se liberan gonadotropinas. Por tanto, FSH, RH, LH, RH o ICSH, RH. Y todo esto cuando se libera y llega a la adenohipófisis, repito, se liberan esta LH, RH, etcétera, hormona, en este caso luteinizante o folículo estimulante, que cuando llega a su tropismo, a las gónadas, por tanto, en este caso testículos u ovarios, se liberan progesterona, estrógenos o testosterona o DHEA, dehidroepiandrosterona. Bien, pues esto es lo que ocurrió, lo que ellos vieron cuando alguien estaba locamente enamorado. Fijaos, una intensa activación de zonas muy primitivas, de zonas muy centrales, de zonas, fijaos, desde el cerebelo, en el tronco del encéfalo, área gris perioccipital, el giro cingulado anterior, una zona medial y también muy importante. Aquí está a caballo entre el sistema límbico y lóbulo frontal, los hipocampos, pero sobre todo el caudado y el putamen son zonas muy, muy importantes que están vinculadas claramente, por ejemplo, a la enfermedad de Parkinson, donde hay un déficit de dopamina en todas estas zonas, ¿no? Y que además tiene algo que ver, y es que comparten los mismos circuitos de la adicción. Es decir, si nos hacemos esta pregunta en base a esta evidencia, ¿el amor es adictivo? Y ya os puedo decir que sí. Si no tengo a mi ser amado, puedo sufrir tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. ¿El amor tiene tolerancia? Sí. ¿El amor tiene dependencia? Sí, crea dependencia. ¿Crea síndrome de abstinencia? Sí. Y hay un vínculo, un link muy claro entre las adicciones a sustancias o adicciones psicológicas y la adicción per se, que es el enamoramiento, y por tanto esto nos puede meter en problemas. Pero tan importante es ver lo que se activa como lo que se desactiva. Y vieron, Semir-Zeki, vieron junto con su compañero que las amplias zonas del lóbulo frontal y en la amígdala había desactivaciones. Aquí estáis viendo la A de amígdala y aquí estáis viendo amplias zonas, tanto en hemisferio izquierdo como en hemisferio derecho, de desactivación en corteza prefrontal dorsolateral y también ventrolateral, de amplias zonas de los lóbulos frontales. Por tanto, esto llamó poderosamente la atención. ¿Qué hacen los lóbulos frontales? Aunque, ojo, no todas las funciones ejecutivas están implicados en los lóbulos frontales, porque hay otros circuitos frontolímbicos, frontobasales, frontoparietales, y por tanto es una red, es una conectómica. Y, ojo, cuidado con decir que las funciones ejecutivas es igual a funciones frontales, porque no es cierto. Bien, por tanto, ¿qué hacen las funciones ejecutivas? Pues la velocidad, por ejemplo, ante una situación novedosa, cuando se activan todas estas zonas, implica velocidad de procesamiento. Tengo que manejar una cantidad ingente de información en un tiempo determinado y eso es velocidad de procesamiento. Pensemos en Fernando Alonso con
con su Aston Martin a punto de salir y todo lo que esa velocidad de procesamiento de salir en 230 o 240 milisegundos para salir el primero y adelantar a su oponente, ¿no? La inhibición, tengo que controlar la interferencia de estímulos irrelevantes y focalizarme donde toca. La ejecución dual, tengo que trabajar dos tipos de información diferente, la planificación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, el acceso a la memoria declarativa, en este caso los hipocampos, la flexibilidad y la ramificación o jerarquización de todo lo que tengo que hacer. Es decir, cuando te dice tu madre, organízate y por favor esos apuntes para poder estudiar, a eso se refiere con ramificación. Por tanto, son miles de años de evolución para que esta zona de aquí, de los lóbulos frontales, junto con otras zonas, que repito, no son solo lóbulos frontales, las funciones ejecutivas, haga que podamos tener estas 5 más 4, 9 grandes funciones, que son las que publicó Javier Tirapu en una revisión relativamente reciente, en un análisis discriminante. Este es un artículo relativamente reciente, 2018, que habla del control ejecutivo y de la fidelidad, y que dice que solo el amor romántico a largo plazo, las relaciones del amor romántico a largo plazo, requiere control prefrontal. ¿Qué significa? Mirad lo que hicieron. Escogieron a 47 varones, solo varones de 26 años de media, que estaban enamorados, pero algunos estaban recientemente enamorados, llevaban entre 3 y 6 meses, y otros ya llevaban pues, 40, 60 y hasta 82 meses de relación, ¿no? En las primeras etapas de relación romántica, el amor era muy adictivo y muy apasionado y estaba impulsado por zonas dopaminérgicas, sistemas de recompensa del cerebro. Por tanto, ahí no se activaba el control cognitivo. Es decir, por ejemplo, en esta especie de tarea de go, no go, había muchos perritos y muchos gatitos y se les decía, mira, aprieta la barra espaciadora en una tarea experimental de neuropsicología experimental, aprieta la barra espaciadora cuando veas un perrito, pero no cuando veas un gatito. Al cabo de 10-15 intentos se le decía, ahora quiero que aprietes la barra espaciadora solo cuando veas gatitos, pero no perritos. Go, no go. Ahora sí, ahora no. Un mareo, ¿no? Bien, el tema es que, ¿qué ocurría? Que aquellas personas que estaban recién enamoradas, esta tarea la hacían fatal, la hacían del culo, muy, muy mal, ¿no? Y encima, cuando se les presentaban, digamos, parejas atractivas, en este caso en su cultura, porque esto es un estudio chino, pues resulta que tendían a mirarlas más y a decir si se irían con ellas o no. ¿Y qué ocurrió? Pues que los recién enamorados tenían muy poco control cognitivo y de hecho potencialmente se podían ir con cualquiera, ¿no? Pero ¿qué pasó con el grupo de las otras personas que llevaban 60, 70, 80 meses de relación? Pues que una estructura que estáis viendo aquí, que es la corteza prefrontal ventrolateral, en este caso de los lóbulos prefrontales, tuvo una actividad mucho mayor y eso significa que ahora la tarea de go, no go la hacían súper bien y ahora no les parecía atractiva a ninguna persona. Por tanto, ellos concluyen que para que una relación perdure más allá de esta fase adictiva temprana, regresa el control ejecutivo, respaldado por esta actividad en la corteza prefrontal ventrolateral, que asumirá la responsabilidad de inhibir el deseo de buscar a otras parejas, pero al mismo tiempo que esto se activa, se desactiva toda la zona dopaminérgica que te hace sentir bien. Por tanto, hay que pagar determinado precio en esta fase de enamoramiento, como ahora veréis. Y es una pena de los vídeos porque la verdad es que los había preparado con mucho cariño, pero no importa. Bien, sé que estas cosas de la técnica pueden ocurrir. Bien, ¿qué ocurre con el cóctel neuroquímico? Pues que tenemos una afluencia brutal de noradrenalina cuando alguien está locamente enamorado, que hace que tu ritmo cardíaco aumente. La noradrenalina es responsable de la sudoración, temblores, alerta, energía, insomnio y una focalización positiva hacia, en este caso, el ser amado. Luego tenemos un incremento clarísimo de dopamina que te hace sentir súper contento, eufórico, es la responsable de la recompensa y que está implicado en esta área tegmental ventral y núcleo accumbens que hemos visto antes en circuitos adictivos. El cortisol, y diréis, ¿qué hace el cortisol aquí? Vamos a ver, pero si el cortisol está vinculado con ataques de pánico, estrés, ansiedad generalizada, no. El cortisol está vinculado a la ansiedad que está, digamos, está dentro
del enamoramiento, ¿no? Y es más, mirad, nosotros hicimos un experimento en el que pedimos muestras de saliva a nuestras 37 parejas locamente enamoradas, comparada con otras 37 que ya llevaban más de 2 años de relación, y la hipercortisolemia en saliva salió extremadamente alta. Por tanto, tanto es así que eran niveles que tú dices, Dios, esto parece como un trastorno para ansiedad generalizada, ¿no? Pero no lo era. Es decir, el cerebro en este caso lo está, ¿cómo os diría yo? Lo está conceptualizando como algo positivo, ¿vale? Esta ansiedad y este estrés. Hay un incremento de vasopresina que te hace sentir apego por tu pareja, de oxitocina que reduce el estrés, es una hormona de la confianza, supera las cosas que antes no te atrevías a hacer y ahora cualquier situación nueva pues la haces. La serotonina hay un incremento clarísimo, es la responsable de esos pensamientos obsesivos en tu pareja. Las endorfinas son, en este caso, unas hormonas que están vinculadas a paz, seguridad, antiestrés y reducen la sensibilidad al dolor. Y el cortisol más adrenalina sería el responsable de estas mariposas en el estómago, de estas emociones que he conceptualizado antes. La dopamina más norepinefrina sería responsable de otras sensaciones subjetivas y la de dopamina y acetilcolina, la del síndrome de abstinencia. Y cuidado en este caso, con que si tu pareja te deja, porque muchos cardiólogos han diagnosticado cardiomiopatía de Takotsubo en personas enamoradas que no tienen ninguna patología, sino es una patología que es funcional, es algo funcional y que está vinculado a aspectos emocionales muy, muy intensos, y es que de repente tu pareja te deja, no sabes por qué, no entiendes por qué, creías que todo iba bien y empiezas a tener unas arritmias terribles. Vas al cardiólogo pensando que igual, yo qué sé, tienes una anchor pectoris y resulta que no. Tienes una cardiomiopatía de Takotsubo, o también se llama el síndrome del corazón roto, ¿no? Fijaos el vínculo entre la parte emocional y la parte psicofisiológica. Bien, y también se liberan neurotrofinas, como el BDNF u otras neurotrofinas que están implicadas en el crecimiento y supervivencia de nuevas stem cells, de nuevas células madre, que pueden dar lugar hasta varios miles de neuronas diarias. Bien, y son factores de crecimiento nervioso. Bien, por tanto, si nos preguntamos cuáles son las estructuras cerebrales implicadas en el amor romántico, hay muchas. El giro cingulado anterior, el hipocampo, donde se archivan todas las cosas positivas y negativas que pueda tener una pareja, la amígdala, la corteza prefrontal, todo el sistema de recompensa, el núcleo accumbens, la tegmental ventral, el cerebelo, está muy implicado, la ínsula, el núcleo caudado. Todas estas zonas son las principales, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando alguien se besa y se le pone dispositivos de Brain Computer Interface, interfaz cerebro-ordenador, y son dispositivos a través de Bluetooth que tienen más validez ecológica que no la electroencefalografía clásica, todo cableado por todas partes, y a dos personas que están locamente enamoradas se les ponen un aparato de electroencefalografía de varios macroelectrodos y se hace, digamos, una cartografía cerebral? Pues se han hecho experimentos y se han publicado recientemente. Aquí tenéis unos cuantos, 2021, los dos de 2021 de la revista Science. Fijaos, investigando las emociones de la vida real en parejas románticas, un estudio de electroencefalografía, en este caso de Brain Computer Interface, es decir, más móvil, y como veis no tan cableado, y son gorritos en las que, como veis, hay dos parejas, una pareja abrazándose, en otra abraza una almohada, en otras se están besando, en otras se besa uno mismo como control, en otras se están hablando entre ellos y en otros simplemente habla uno solo, y por tanto cada uno tiene su control, ¿no? Aquí tenéis otro artículo que habla de el procesamiento emocional, de cómo el amor romántico afecta al procesamiento emocional. Son estudios electroencefalográficos y es curioso ver cómo cuando alguien está locamente enamorado hay cierta sincronización electroencefalográfica.
Incluso aparecen cosas como, por ejemplo, las dos personas que están viendo una película, están viendo una serie, por ejemplo, y en un momento determinado los dos dicen lo mismo al mismo tiempo y se quedan mirando como diciendo, Dios mío, estamos conectados, ¿no? Parece que hay una sincronía cerebral, pues la hay. Incluso se han hecho experimentos increíbles de medir psicofisiológicamente y cablear todo tu cuerpo y pedirle que le des un beso de estos buenos, de estos franceses, a tu pareja de la que estás locamente enamorada. Y bueno, mirad, la tasa cardíaca se dispara a 115, 120 y 130. Bien, ese mismo beso, cuando transcurra algo más de un año, os aseguro que no va a pasar de 70 u 80, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener todos muy claro. Vamos a vivir una especie de espejismo psicofisiológico con un cóctel, vamos a estar drogados y prácticamente anestesiados durante un año hasta máximo 3 aproximadamente, en algunas personas más y en otros menos, estoy hablando de media, y por tanto si sentís esto, por favor, no dejéis a vuestra pareja, simplemente es que se os ha acabado una parte de este proceso de enamoramiento que es el amor romántico y estáis empezando otro que es distinto. Y no por ello es mejor ni peor, ¿no? Y aquí tenéis otro artículo de 2022, dice que se pregunta, ¿es la preferencia de la pareja reconocible a través de un electroencefalograma? Y llegan a la conclusión de que sí, de que podrían haber biomarcadores, y esto está recién publicado hace nada, el año pasado, biomarcadores, porque es de finales del año pasado, por tanto hace meses, biomarcadores con todas estas zonas rojas que estáis viendo, los puntos de electroencefalografía, que en aquellas personas que están locamente enamoradas hay una sincronización impresionante de todas estas zonas de frecuencias beta fundamentalmente. Bien, ya no nos preguntamos cuáles son las fases del enamoramiento y vemos que hay varias etapas en una relación amorosa. La primera sería el deseo, donde hay deseo por aparearse, ¿no? La parte sexual, la gratificación sexual. Ahí lo que priman son los estrógenos, las hormonas sexuales y los andrógenos, sobre todo la testosterona, que está muy implicada en el deseo sexual. Y las mujeres tenéis un pico de testosterona espectacular y la tenéis muy alta, ¿eh? Es increíble cómo incluso hay una respuesta superior a la de los varones. Pero tenemos un tipo de amor, que es el amor romántico, caracterizado por una segunda fase o etapa, por la euforia, por la obsesión, por la focalización atencional y por la pérdida de este lóbulo frontal, que luego os demostraré, en los que si se saca sangre a las personas enamoradas, lo que prima es dopamina, noradrenalina y serotonina. Pero cuando a alguien ya se le pasa esta especie de sopetón brutal o esta especie de terremoto hormonal y de neurotransmisores, entonces puede llegar a una tercera etapa, si lo desea, que es la etapa del apego, del nido, de la crianza, del compromiso, que en ocasiones se le llama compropiso porque te hipotecas y punto, malos tiempos para hipotecarse ahora, ¿no? Pero ese compromiso que yo llamo jocosamente, cuando vi la palabra compromiso, se me ocurrió cambiar la M por la P, que al fin y al cabo es una bilabial, y dijo, wow, fíjate, la vinculación que tiene uno y otro, ¿no? Y uno pues ya crea el nido, al igual que las golondrinas vienen a mi casa que tengo en el campo y todas las primaveras, como en el poema de Becker, pues volverán las golondrinas, pues aquí tú creas tu nido. Y por tanto para una futura crianza, y ya has hablado con tu pareja, quizá habéis hablado si queréis tener hijos y no, y cuántos, y ya cambian todo y resulta que ahora los sentimientos son de paz, de calma, de seguridad, y aquí si te sacan sangre, la dopamina, noradrenalina, serotonina, estrógenos y andrógenos ya brillan por su ausencia, son menos presentes, ¿no? Y aquí lo que prima es la oxitocina y la vasopresina, ¿no? Y por tanto son hormonas que están muy vinculadas a esa paz, ¿no? A ese wow, estoy con la persona con la que quiero estar, pero ya no tengo esa tormenta emocional que me volvía loco, que hacía que me volviera muy celoso, muy controlador y que no era yo. Básicamente es como tener una galerna del Cantábrico, que estás en la playa allí en Bilbao, en Galdácano o donde sea, y de repente te llega una galerna con unos vientos tremendos. Esos vientos tremendos sería la fase del deseo y amor romántico, y cuando llega la calma sería la tercera etapa de apego, nido, crianza. Pero lo que pasa es que mucha gente siente que ha perdido algo, porque cuando hace el amor con su pareja ya nada es lo mismo.
ni volverá a ser lo mismo, ¿no? Por mucho que lo hagas y te compres el Kama Sutra y hagas esta postura y la otra y no sé más y no sé menos y pruebes y hay juguetitos sexuales, etcétera, ya sientes que esas emociones tan arrebatadoras que tenías y esos sentimientos tan impresionantes que eran de cuelgue, estabas colgado, tenías los efectos de drogas muy potentes, en este caso drogas internas, no externas, que te producían, repito, todas estas sensaciones y emociones súper intensas. Y ahora las cambiamos por paz, seguridad, apego, nido, crianza y, bueno, una vida mucho más predecible, ¿no? Y hay gente que dice, wow, si esto es amor, pues yo prefiero quedarme en la fase romántica, ¿no? Pero es que el amor es así y evoluciona. Y solo con otra pareja vas a poder empezar otra vez el ciclo, y hay gente que tiene una especie de síndrome extraño llamado donjuanismo, por el cual hay varones que cuando empiezan a notar que este pelotazo neuroquímico se le cae, ya se busca otra pareja. Al año se le cae otra vez el pelotazo, se busca otra pareja. Está buscando un norte que no tiene fin. ¿Por qué? Porque su cerebro no puede estar produciendo todas estas hormonas y neurotransmisores de manera infinita, porque hay tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Y siento deciros que esto dura entre 12 y 30 meses. Algunos han puesto una cifra de 900 días que, desde mi punto de vista y como sexólogo, me parece exagerada. Ya entre los 6 y 12 meses, sobre todo a partir de los 12 meses, hay cambios muy evidentes. Por tanto, si ves que abres tu nevera y hay un yogur y miras que hay fecha de caducidad, sepas que hay fecha de caducidad para todas estas emociones tan intensas del amor romántico. Y bueno, y lo echarás de menos y ya está. Y es importante hablarlo con la pareja, es importante internalizarlo como un cambio psicofisiológico que nos pasa a casi todos. Bien, esa fase del amor es una fase pasional, la primera fase, ¿no? Es el amor ideal. Por favor, lo ves como tu ser perfecto. No hay errores, todos son virtudes. Mi persona favorita es guapísima, es maravillosa, es fuerte, es no sé cuántos, es guapo, es simétrico, es tal. Y no te das cuenta de que nadie es perfecto, nadie es Brad Pitt ni Angelina Jolie. Y punto. Y los demás somos menos mortales con, bueno, pues más o menos guapos, más o menos feos, más o menos interesantes, pero somos gente normal con nuestros defectos y nuestras virtudes, ¿no? Lo que no sé es si, a ver si activo el vídeo, si me podéis decir desde dirección, por favor, Gemma, si se ve, si se escucha, al menos a ver si se escucha. Raúl, Dime. mira, perdona que te interrumpa, a lo mejor saliendo de la presentación y volviéndola a poner con el sonido igual... Vale, bien, vale, pues lo hago. Si quieres lo probamos. Sí, sí, lo hago, lo hago. A ver. Comparto otra vez. Incluir sonido de equipo. Ventana. Vale, y ahora lo hago grande y me decís si se escucha, ¿vale? A ver, un segundo. No, sigue sin escucharse. Vale. Una pena. Vale, pues mirad, no pasa nada. Mirad, aquí, mirad esta tarea que lo paso y aquí veis personas y aquí hay un montón de gente y se le va a pedir lo siguiente. Me explico, fijaos en el experimento. Este experimento es precioso. Imagínate que tú tienes a una pareja y le sacas una foto neutral, una foto real, ¿vale? Y luego tienes el Photoshop y haces que una de las fotos está más simétrica y mejorada y otra más simétrica y mejorada. Es decir, todos tenemos ligera simetría, una oreja un poquito más baja, una ceja un poquito más alta, etcétera, ¿no? Y por tanto, lo que haces es mejorar esa versión. Pero luego hay otras dos fotos en la que hay un -1 y un -2 en la que empeoras la cosa, ¿vale? Bien, ¿qué parte, qué foto elegirías de tu pareja si estás realmente enamorado, si estás locamente enamorado? Pues lo que estáis pensando, seguro. Elegiría la mejor versión de estas 5 fotos. Acordaos que era la foto neutral, 2 mejoradas, una +1 y otra +2 y 2 empeoradas. Y resulta que la mayor parte de gente que estaba locamente enamorada elegía la mejor versión de la foto. Pero ¿qué ocurría cuando ya llevaban más de un año con esa pareja?
y no había habido ningún conflicto todavía. Pues que elegían la versión neutral, la versión real. ¿Qué ocurría cuando, transcurridos varios años, esa pareja empezaba a tener problemas y desavenencias y problemas de terapia de pareja, etcétera, etcétera? Y cuando van a terapia de pareja le dan la foto y le dan las 5 fotos. Pues elige la peor o, si no la peor, la -2, la -1. Y entonces tú dices, Dios, ¿cómo cambia esto y cómo va evolucionando y cómo van evolucionando mis sentimientos con el paso del tiempo, ¿no? Bien, pues una pena que no se pueda oír. Antes lo hemos puesto, por eso os la hemos puesto ahora y hemos probado, porque antes sí que ha funcionado. Pero bueno, Cindy Hazan, como veis aquí, una profesora de la Cornell University de Nueva York, que es una universidad preciosa que tenéis aquí en la foto, dijo que los seres humanos se encuentran biológicamente programados para sentirse apasionados entre 18 y 30 meses. Y su afirmación está basada en una entrevista a 5.000 personas de 37 culturas y determinó, en base a todas estas entrevistas, que la pasión tiene un tiempo de vida máximo de 900 días de media, pero establecieron una media de aproximadamente, realmente era un año, donde empezaba a bajar ya todo ese cóctel de enamoramiento. Aunque realmente uno puede empezar, un 7% de las relaciones ocurren por un flechazo mutuo o un flechazo unidireccional de uno para el otro, en el que tú ves a tu ser querido de repente en el metro o lo ves en cualquier transporte público paseando por la calle y te quedas impactado diciendo con la belleza de esa persona, es un verdadero flechazo brutal, ¿no? La secreción de dopamina al núcleo caudado, la feniletilamina, la noradrenalina y esas anfetaminas te dejan cao completamente y es como si te hubieras metido un tripi solo por ver a esa persona y estuvieran drogado solo por ver a esa persona que para ti es la más guapa del mundo o la más interesante del mundo, ¿no? Bueno, tenía varios vídeos aquí preparados sobre el flechazo, bueno, es una pena, no pasa nada. Aquí tenéis a Cindy Hazan en un artículo de Journal of Personality and Social Psychology, que habla del amor romántico conceptualizado como un proceso de vinculación y que esta mujer utilizó, como muchos otros investigadores y nosotros también, y yo como director de esta tesis doctoral elegí la PLS o la Passionate Love Scale, traducida al español como la escala de amor pasional, ¿no? Publicado por Hatfield y Sprecher en el año 86 en esta revista que es Journals of Adolescence. Fijaos en este test y fijaos en los ítems, en la escala de Likert, ¿no? Que tenemos del 1 al 9. Me sentiría muy desgraciado si Sara, por ejemplo, me dejara o si Andrés me dejara. Cada uno que ponga aquí en el espacio el nombre de su ser amado. Si estáis locamente enamorados, muchos de vosotros contestaréis 8, 9, 7, por tanto el lado derecho de la escala de Likert, la máxima puntuación, y si sumamos todo, sumamos todos los 9, nos da 135 puntos, que es la puntuación máxima que uno puede obtener, ¿vale? Bien, ¿qué ocurría? Pues que eligieron a un montón de parejas, les pasaron la escala de amor pasional, cuando estaban locamente enamorados llevaban apenas 2 meses juntos y la media de todas las parejas era de aproximadamente 128. ¿Vale? Había gente que sacaba 130, 131 y otros que sacaban 110, pero la media era más cercana a 130 que otra cosa. ¿Qué ocurrió cuando transcurrió más tiempo y esas parejas no cortaron, ya llevaban un año juntos y se les pasó otra vez la escala de amor pasional? Pues que donde antes había una puntuación que rondaba los 127, 128, ahora no pasaba de 70. Y es decir, ocurría exactamente lo mismo cuando te cablean y te piden que te des un beso apasionado con tu pareja y que antes tenías unas pulsaciones de 120, 130 y ahora no pasas de 70. Y dices, Dios, ¿qué me está pasando? ¿Que es que ya no estaré enamorado? ¿Es que ya no me gusta mi pareja? No, no es ese es el problema. Eso te va a pasar con esta pareja y con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente. Lo que va a ocurrir básicamente es que la tolerancia de esta respuesta dopaminérgica, no puede haber dopamina por doquier todo el rato. Es que acabaríamos con un brote psicótico y el sistema psicofisiológico lo que hace es frenar todos estos sistemas para que no haya una sobresaturación de todos los sistemas cerebrales, ¿no? Y por tanto hay una tolerancia
¿de acuerdo? Y hay en este caso, hay como una tendencia a la baja en estos receptores dopaminérgicos y por tanto ya no responden igual. Y por tanto es algo absolutamente normal. No es que ya no quieras a tu pareja, es que ya no sientes lo mismo que las primeras veces. Y ahora estás pensando en otra cosa, en comprarte un piso, cuántos hijos vamos a tener y aterrizando en otro mundo completamente distinto en la que ya tienes seguridad con tu pareja se siente seguro y cómodo contigo y por tanto ahí se ponen ya en vigor todos los defectos que todos los tenemos y bueno, y aprendes a querer llamar a tu pareja sin juzgarla, que esto es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Aquí tienes a Cindy Hazan. Esto le he tomado una captura de pantalla de uno de sus vídeos, el que no podemos ver, porque sabía que esto podía pasar, porque me ha pasado en otras conferencias. Estas cosas virtuales a mí me dan mucho miedo y pueden fallar. Y aquí veis que a los 365 días, alrededor de un año, unos antes, otros después, en algunos a los 6 meses ya ocurre este cambio de tendencia, este pico. Este pico no sería más que los neurotransmisores y hormonas que van subiendo, con todos los cambios emocionales que son recogidos por ese nervio vago y que lo llevan al cerebro a estos marcadores somáticos. Pero como veis, a partir de un año aproximadamente, como veis, empieza a bajar de manera lenta, pero clara. Y luego empieza a oscilar y empieza a ciclar, unas veces un poco más, un poco después, parece un poquito los ciclos de un trastorno bipolar, pero en torno a los 900 días Cindy Hazan ya dijo, mira, aquí esto ya no tiene vuelta atrás, ya no volverás a sentir lo mismo con tu pareja, ¿no? Obviamente si te separas, ya hay una separación, la pandemia ha producido muchas separaciones de parejas y una vez han vuelto a unirse, han sentido cuando hacían el amor lo que sintieron, sí, cuando hay una separación más o menos larga puedes volver a sentir lo mismo. Pero cuando ya estás viviendo con tu pareja y hay una relación, digamos, sana y una relación de cara a futuro, con miras a futuro, pues olvídate de todas estas sensaciones porque en general no se van a reproducir, ¿no? Y uno va a sentir, pues eso, como una morriña de, Dios mío, si a mí me ponía mucho mi pareja, ¿y por qué no me pone una? Me sigue poniendo y sé que es la persona adecuada para mí, pero ¿qué me está pasando, Dios mío? ¿Que ya no estoy enamorado? No, es que has pasado el umbral de la fase de enamoramiento romántico y ahora has pasado una fase de apego unido y es otra historia. Y tu cerebro lo ha hecho por ti, lo siento, y te jodes porque es lo que hay, ¿vale? Por tanto, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el biomarcador aquí? Pues los núcleos caudados, el estriado. Son núcleos dopaminérgicos a través de las vías dopaminérgicas que tienen su centro en la sustancia negra de la parte rostral del mesencéfalo y que tienen vías nigrostriatales, tuberoinfundibulares, mesoolímpicas y mesocorticales, que son las 4 grandes vías dopaminérgicas. Aquí vemos a los núcleos caudados que parecen como 2 delfines saltando y los núcleos lenticulares o lentiformes. Si sumas el caudado más el núcleo lenticular, que tiene forma de lente, está formado por el putamen y el núcleo pálido, entonces tenemos el estriado. Y el estriado pues, es una zona muy importante dopaminérgica. ¿Y qué ocurre cuando estás locamente enamorado? Pues lo siguiente, mirad, de ese vídeo he sacado de ese vídeo que no podemos ver, he sacado esta captura de pantalla y aquí veis que a todas las parejas locamente enamoradas, cuando las ponían dentro del aparato de resonancia funcional y les ponían la foto aleatoriamente de su ser amado, cada vez que veía la foto de su ser amado había como un chorro de dopamina, una activación brutal del estriado, ¿vale? De los núcleos caudados. Núcleos dopaminérgicos a los 100 días, aquí tenéis las vías nigroestriatal, tuberoinfundibular, mesolímbica y mesocortical, pues bien, esta nigroestriatal implica una actividad brutal en los núcleos caudados. Y este es un biomarcador. Claramente, aquellas personas que estaban locamente enamoradas tienen una intensa actividad en esta zona. Bien, ¿qué ocurre a los 6 meses en algunos casos, pero en general a los 12? Pues mirad, a los 12, a la izquierda es a los 100 días, a la derecha es a los 365 días. Y fijaos que esa mancha maravillosa de activación por resonancia magnética funcional, ese biomarcador que decía que estabas locamente enamorado y correlacionaba con estas sensaciones tan intensas y tan arrebatadoras, maravillosas, de cuando conoces a una nueva persona que es tu persona favorita, es tu ser amado, pues como veis a los 365 días ya prácticamente no queda vestigio de estas activaciones dopaminérgicas.
ha habido una regulación a la baja, una down regulation de los receptores dopaminérgicos para prevenir una sobresaturación dopaminérgica y punto, y ya está. Y tienes que asumir que esto es lo que hay. Pero ahora puedes hacer una especie de, ¿cómo te diría yo?, de sentido de la vida con tu pareja y un camino de cara al futuro, mirar al futuro, pues quiero casarme contigo o quiero que vivamos juntos o me gustaría tener descendencia contigo, me gustaría que fueras la madre o el padre de mis hijos, me gustaría que viviéramos en la misma casa, vamos a hipotecarnos juntos si el sueldo nos da para ello, ¿no? Que eso es otra historia. Bien, fijaos la diferencia entre este biomarcador y este otro. Y esto ocurre en prácticamente todas las parejas. Hay excepciones, si acaso luego lo podemos comentar en las preguntas. Hay algunas excepciones, hay gente que llega a los 70, 80 años y que cuando le ponen la foto aleatoriamente de su ser amado, en comparación con otras de amigos, primos, familiares, etcétera, siguen teniendo el mismo chorro de dopamina, la misma activación dopaminérgica que tenían a los 20 o a los 15 años. Pero es extraordinario, esto es muy raro, apenas supondría un 0,001% de la población. Bien, por tanto, esto lo ha estudiado mucho Helen Fisher junto con Arthur Aron y Lucy Brown en artículos como este, en las que a personas locamente enamoradas las ponían en estos aparatos y mirad, ¿veis aquí en estas imágenes por resonancia magnética funcional? Intensa actividad en área tegmental ventral y núcleo caudado, zonas dopaminérgicas y por tanto es lo que ocurre cuando estás locamente enamorado. Aquí tienes otro de Arthur Aron junto con Helen Fisher y de nuevo el C de núcleo caudado, ¿veis? Y aquellas personas locamente enamoradas que veían la foto de su ser amado, pues va a resultar que tiene una intensa actividad en el núcleo caudado en comparación con fotos neutrales. Aquí tenéis otra de la misma publicación de la intensa actividad en el área tegmental ventral y otra de la intensa actividad que hay en el hipotálamo, que de esto hablaré luego a tenor de la parte sexual de esa puerta giratoria que tiene el enamoramiento. Bien, por tanto, todos estos cambios fueron estudiados en 2015 por este grupo chino que habla de cambios relacionados con el amor en el cerebro. Es una imagen de cómo cambia la conectómica del cerebro y resulta que cuando te enamoras cambia tu cerebro. Y compararon un grupo de 34 personas enamoradas a ese amor, 32 con fracaso sentimental reciente, FSR a partir de ahora, y 32 solteros que afirman que nunca se habían enamorado, que nunca habían sentido nada por ninguna persona, ¿no? Bien, ¿qué resultados obtuvieron? Pues que en el grupo de enamorados había una mayor actividad en el giro cingulado anterior izquierdo, que es un marcador somático, según Antonio Damasio. Había una mayor conectividad en la red emocional de refuerzo y motivación, que está conformada por la ínsula, el núcleo caudado, la amígdala y el núcleo accumbens. Y en el grupo del amor había una mayor actividad en la red de cognición social, que está formada por todas estas biomarcadores que son cíngulo posterior, unión temporoparietal, la corteza prefrontal medial, la parietal inferior, el precunio o el lóbulo temporal, ¿no? Por tanto, la persona enamorada, concluyen, tiene una mayor conectividad, el cerebro le cambia con conectividad anatómica y funcional en regiones cerebrales asociadas ¿a qué? Pues a la recompensa, a la motivación, a la regulación emocional o a la cognición social. Y todas estas zonas que estáis viendo aquí con intensos colores implican cambios conectómicos y funcionales y cambios también en sustancia gris, sustancia blanca. Es decir, el amor te cambia, claro que te cambia, pero conforme viene se va lentamente y se va apagando. Por tanto, si llegamos a esta fase del amor romántico, ese compromiso lo cambiamos por compromiso y ahora es necesario decidir sobre asuntos del presente. Ya hemos hecho el amor un montón de veces, el sexo lo hemos gastado y ahora pues empiezas a conocer virtudes, defectos, reacciones, formas de comportarse. No es lo mismo vernos en un sutién neutral y quedar en un hotel para hacer el amor que estar juntos. Y estar juntos es otra historia, porque ahí hay roces, cada uno se lleva lo mejor y lo peor de sus padres y en algún momento en alguna discusión saldrá el suegro o la suegra y eso va a ocurrir. Bien, por tanto, cuando uno ya llega a esa fase 3 de amor y apego, ese amor longevo que yo llamo, es un amor más maduro, hay una vida en común, un compromiso, que puede haber compromiso o no, pero con los precios de los pisos, sobre todo en Málaga, pues ya muérete, ¿no?
quieres tener una pareja estable, sin caducidad, pasas del tema del poliamor y quieres a esa persona y crees que tienes tu media naranja, pero según, y siento deciros que el Instituto Nacional de Estadística dice que esa media naranja te va a durar de media unos 13 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando entre 13 y 14 años. Las parejas, el 50% de las parejas españolas, a los 13 y 14 años de empezar a vivir juntos o de casarse, se separan. En concreto, 52,3% de la población. Y son datos que marean, realmente son mareantes, ¿no? Pero es lo que hay. Bien, con lo cual uno aprende a vivir con los defectos, porque todo el mundo nos traemos, repito, lo mejor y lo peor de nuestros padres y de la manera de que nos han criado. Y bueno, podemos cambiar algunas cosas, evidentemente, para no molestar a nuestra pareja y adaptarnos. Pero nuestra pareja también tiene que tolerar y adaptarse a nosotros. La pasión de hace tiempo, ya aquello es historia, ya no es lo mismo, es un cariño más costumbrista, más tolerante, el beso apasionado, el tocarte el culo, eso ya pasa pues, a un agarrarte de la mano, a un besito en la mejilla, a un piquito así y tal, y ya no es lo mismo, ya nada es lo mismo, ¿no? Pero a cambio tienes un compañero de vida, el cariño prevalece sobre otra emoción o sentimiento mucho más intenso y la compañía mutua se hace reina de la relación, ¿no? Algunos estaréis pensando, vaya mierda, yo no quiero llegar al amor longevo, prefiero tener un síndrome de Peter Pan y quedarme toda la vida en la fase inicial. Pues lo siento, eso no lo vas a poder tener porque las personas que yo conozco en terapia de pareja que están ahí, y es una manera de elegirlo, puedes elegir dejar a tus parejas cuando empiezas a notar que ya bajan esos síntomas y buscarte otra y otra y otra y acaban siendo personas muy infelices y muy insatisfechas porque nunca encuentran la pareja adecuada. Siempre piensan que todo es psicofisiológico y que cuando su corazón no late como antes latía y siente como antes sentía esas mariposas del estómago, es que se ha acabado. Son en general personas bastante inmaduras y algunas bastante psicópatas que lo que buscan es el refuerzo inmediato, la dopamina y no, por ahí no va el tema, ¿no? Y por tanto hay más cosas más allá de la lujuria y del placer, ¿no? Bien, pero Semir Seki estudió también el amor maternal y lo vinculó y lo comparó con el amor pasional y vio que ambos tipos activan regiones específicas y es el amor que tiene la madre por su hijo recién nacido, que es brutal, y a mí me ha pasado, yo he tenido 3 hijos, ¿vale? Con mi pareja tuve 3 hijos, hasta que me separé hace 10 años, ¿no? Y era increíble, decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Es que mi mujer o mi pareja se ha enamorado de su bebé. Y es así. Y resulta que la activación del amor maternal implica las mismas zonas dopaminérgicas del amor romántico. Es algo increíble, ¿no? Entonces tiene sus diferencias, pero tiene sus partes conjuntas al amor romántico. Este artículo 2022 es, en este caso, un metaanálisis de los estudios de amor maternal versus amor pasional y llega exactamente a la misma conclusión. El amor pasional y el amor maternal implica la activación del área tegmental ventral izquierda, dopaminérgica, y por tanto comparten circuitos con el amor pasional que tú tienes por tu pareja. Y ahora lo que pasa es que estás enamorado de tu hijo. Aparte también quieres a tu pareja, pero Dios, ahí puede haber un conflicto y si no tienes claro esto, y se trata mucho en terapia de pareja, esto hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque hay muchos hombres que se sienten como muy celosos de sus hijos. Dios mío, si lo sé, no la meto, si la sé, no eyaculo, y si lo sé, pues me quedo solo porque ahora mi mujer está enamorada de su hijo. Dios mío, que es mi hijo también, ¿no? Bien, y a todo esto, como a mí me gusta mucho toda esta parte de la psicología positiva, me planteé dirigir una tesis doctoral que la dirigí en su momento y diseñé yo mismo este cartel que colgué en las paredes de la Facultad de Psicología, como 30 o 40 carteles de la Universidad de Valencia. ¿Estás recién enamorado o enamorada? Máximo 9 meses, no quiero más. ¿Llevas entre 3 y 10 años con tu pareja? Pues si es así, envíanos, creamos un Gmail de tesisamor@gmail.com y nos contestaron casi 40 parejas y buscamos a parejas recién enamoradas y parejas que llevaran más de 2-3 años de relación.
Bien, y dirigí esta tesis. Justo aquí estoy en el momento en que Sara Villalba, mi doctoranda, ahora doctora, ya leyó esta tesis y ya estuvimos en el acto de graduación y el acto de entrega de birretes, etcétera, de doctorado, y que la titulamos Neuropsicología del enamoramiento, efectos sobre el control cognitivo y la memoria. La dirigí aquí en la Universidad Católica de Valencia. Bien, ¿qué nos planteamos en esta tesis? Pues pensamos, a ver, las funciones ejecutivas ya lo he comentado antes, ¿no? Flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, secuenciación, etcétera, ¿no? Procesos de planificación y solución de problemas con una serie de zonas que se activan mucho como la corteza prefrontal dorsolateral cuando haces estas tareas. Y leímos este artículo, yo lo leí, se lo pasé a la doctoranda y dije, mira Sara, lee esto porque creo que es importante, ¿no? Era el único artículo que habíamos encontrado de cómo cambia a nivel neuropsicológico el cerebro de los enamorados, ¿no? Y en este artículo de Van Steenbergen, pues del año 2013, pues habla de la reducción del control cognitivo en enamorados pasionales, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues en 43 personas, 23 mujeres y 20 hombres, que tenían un máximo de 6 meses de relación, la edad media era de 21 años en todos ellos, hubo un procedimiento de inducción amorosa, se mostraban fotos, canciones, vídeos de su ser amado y se hacía el test de Stroop. Y se les pasaba la Passionate Love Scale, la escala de amor pasional. ¿Qué encontraron? Pues que había menor control cognitivo. El test de Stroop lo hacían fatal en comparación con la gente que llevaba más tiempo juntos. ¿Que afirmaban estar enamorados? Sí, pero la escala de amor pasional no pasaba de 70. Es otra manera de medirlo, ¿no? Bien, por tanto, teníamos objetivos de ver funciones ejecutivas, mnésicas y variables emocionales en esta tesis. En concreto, tuvimos varias hipótesis de que la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la atención sostenida y una serie de tareas neuropsicológicas que conceptualizamos y operativizamos en forma de test neuropsicológicos, pues que podrían cambiar. Era una hipótesis muy arriesgada porque no había literatura más que este artículo, ¿no? Con lo cual los criterios de inclusión era, tenemos un grupo de recién enamorados, menos de 9 meses, no quiero menos de 9 meses, el grupo de relación de más de 3 años, la edad era de entre 18 y 40, pero la edad media era de 22 y los criterios de exclusión era que no creíamos gente con trastornos psiquiátricos, ni con daño cerebral, ni que consumieran ningún psicofármaco, ni psicoestimulantes, ni drogas y que no fueran daltónicos porque había que pasarles el test de Stroop, que tiene rojo y verde. Bien, el tema es que aquí tenéis la distribución sociodemográfica, las características de la muestra, un N total de 92 y bueno, esto es lo que pasamos. La torre de Hanoi, el test de Stroop, un test de cronometraje controlado, flexibilidad cognitiva a través de las 3 de clasificación de cartas de Wisconsin, el TABEC, el test de la mirada de Simon Baron-Cohen, el PANAS es la escala 20 del PANAS, la Passionate Love Scale que hemos visto antes. Pasamos una serie de instrumentos y ¿qué vimos? Pues que en la torre de Hanoi, que resulta que uno tiene que solucionar un problema, pues las personas que estaban locamente enamoradas, pues no lo hacían bien. Y era P001, en tiempo lo hacían mucho más tarde, y P003, como veis que nos llega al umbral de significación estadística, en movimientos. Y hacían muchos más movimientos y por tanto los que ya llevaban más tiempo y ya no estaban tan enamorados tenían mayor control cognitivo y hacían la tarea mucho mejor. Bien. En el test de Stroop no llegó a la significación, pero estuvo rozándola, porque en el Stroop de interferencia sí que nos ocurrió. Y en el test de clasificación de cartas de Wisconsin lo mismo ocurrió. Si nos planteamos aumentar la muestra para alcanzar diferencias significativas, pero esto lo tenemos pendiente y queremos hacerlo. Y cuando analizamos el rendimiento de memoria, pues resulta que aquellas personas que estaban locamente enamoradas tenían peor memoria que aquellas personas que llevaban más tiempo juntos, ¿no? En este caso, en el TABEC, en el test de aprendizaje de España Complutense, P005, y tenían menos rendimiento que aquellas personas que a igualdad de estudios y a igualdad de variables sociodemográficas como la edad, pues resulta que eran perfectamente comparables. Bien, y voy terminando ya por esta puerta giratoria que nos lleva del amor al sexo, o puedes entrar por el sexo
a través de Tinder y encontrarte que te enamoras de un psicópata o de un gilipollas que te va a hacer la vida imposible, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, porque a partir de 2 o 3 orgasmos que tengas con la misma pareja, se van a activar circuitos emocionales muy importantes que van a hacer que puedas enamorarte de una persona indeseable que igual solo te quiere como objeto para su deleite dopaminérgico y punto, ¿no? Por eso lo he titulado Sexo en el cerebro. Tenéis una playlist en mi página web que se llama Sexología, que tiene 650 vídeos. Como ahora está muy caro el Netflix, lo dais de baja y, bueno, es una broma, obviamente. Mi página web no está monetizada y no percibo ni un solo euro y no tengo ningún conflicto de intereses. ¿Qué libros recomendaría en esta parte de sexo? La ciencia del orgasmo, de Barry Komisaruk, que es un abuelito de 83 años que sigue investigando. Este hombre morirá con las botas puestas en un aparato de resonancia muy funcional. Seguro le dará un orgasmo, iba a decir un orgasmo, le dará otra cosa, porque habla mucho del orgasmo, obviamente, y le dará un infarto de miocardio, que se me ha colado la palabra orgasmo, si Freud levantara la cabeza. Y aquí tienes otro libro de Barry Komisaruk de 2010, La guía del orgasmo. Y tenéis Sex on the Brain, de Gillian Einstein, o este otro que ya lo hemos visto antes. ¿Veis? Your Brain in Sex, Sex in the Brain, de Amy Bird, o como veis, es que todos se titulan igual. Sexo en el cerebro, de Daniel Amen, o Deborah Bloom, o este, que es de Pérez Tupiñá, que es un fantástico, en este caso, divulgador, que se dirige y presenta el programa El Cazador de Cerebros, que os lo recomiendo, que es buenísimo para estar al tanto de todos los avances científicos y que toca mucho el tema neurocientífico. Él es biólogo y escribió este libro muy, muy recomendable, muy, muy riguroso, La ciencia del sexo, y que es uno de mis libros favoritos y está en castellano. Y empiezo con un metaanálisis. Mirad, este metaanálisis, escrito o dirigido por Stephanie Cacioppo, en 2012, habla de las bases neurales comunes entre el deseo sexual y el amor y hace un análisis por resonancia funcional y encuentra que, mirad, las zonas rojas son zonas de solo amor, las zonas azules son solo sexo y las zonas blancas son zonas de comunalidad. Y como veis, hay zonas de comunalidad muy importantes en la ínsula, en la unión temporoparito-occipital y en la zona, sobre todo, occipito-temporal inferior y en zonas dopaminérgicas, como estáis viendo aquí. Por tanto, el amor y el sexo tienen circuitos distintos, es cierto, pero hay zonas de confluencia entre ambos. Por eso siempre digo que el amor y el sexo es como una puerta giratoria y uno puede enamorarse mucho de una persona, pero el cuerpo ya lo hará y el cerebro ya lo hará por ti para llevarte al sexo y hacer que lo desees. O bien entrar por el sexo directamente a través de Tinder, porque bueno, pues estás aburrida, lo que sea, pues te apetece pegar un polvete y va y resulta que luego te enamoras de un psicópata que no te interesa. Y por eso mi recomendación es que si entráis en Tinder, un solo polvo y me echáis la culpa a mí. Y si la pareja os dice algo, mira, el doctor Espera ha dicho que solo te pegue un polvo, pues no me puedo enamorar de ti, ¿vale? Bueno, bromas aparte, aquí tenéis a Guillem Sescus en otro metaanálisis que habla de los refuerzos primarios y secundarios, estudios de neuroimagen, y es muy interesante porque aquí estáis viendo qué ocurre en Monetary Rewards, en verde, cuando te pagan un dinero que no esperas y de repente o ganas la lotería primitiva. Y fijaos que se activa en el estriado, en la ínsula, en la amígdala, en el tálamo dorsomedial o en el giro cingulado pregenual o la corteza prefrontal ventromedial. ¿Y qué ocurre cuando tienes mucha hambre y comes, yo qué sé, un donut, que resulta que es el alimento perfecto? Realmente, a ver, nutricionalmente es una mierda, pero es un alimento perfecto para el cerebro porque libera una cantidad de dopamina realmente brutal. Realmente es la mitad azúcar y la mitad grasa. Nutricionalmente es lo peor, pero al cerebro le encanta el donut, ¿no? Y le encanta cómo huele y cómo sabe. Por tanto, una recompensa, en este caso en forma de comida, fijaos que pone en marcha exactamente las mismas zonas
que el refuerzo monetario y los refuerzos eróticos, en este caso el deseo, el placer, la pornografía, el visionado o el ver a tu pareja que está bailando desnuda delante de ti o haciéndote una coreografía, etcétera, cómo te pone. Y fijaos que es que hay comunalidades brutales, como estáis viendo aquí, de confluencias en estos mismos sistemas, que son sistemas motivacionales. Y el amor también está entre ellos. Bien, aquí esta imagen ya la hemos visto antes de lo que hacemos mapeando cerebros, y resulta que aquí tenéis que lo que nosotros estamos haciendo, ya lo hice hace muchos años, Walter Penfield, que murió en 1976 y en los años 30, 40, 50 y 60 y hasta los 70 estuvo operando a epilépticos despiertos y les mapeaba el cerebro, hacía pasar una pequeña corriente cerebral, ¿no? En ocasiones tocaba esta zona de aquí, esto que estoy señalando aquí en color rojo, la corteza somatosensorial. Esta es la primaria y esta es la secundaria, que es la medial, y cuando tocaba aquí había mujeres y hombres que tenían un orgasmo y que se lo pasaban pipa mientras estaban siendo operados. Y dicen, ¿qué ha pasado? ¿No? Y él, bueno, en alguna publicación lo comentó, o se lo comentó a un colega y tal, pero bueno, ahí quedó, sin más. Hay estudios sobre el sexo muy interesantes, como este caso único de masturbación involuntaria como una manifestación del síndrome de la mano ajena, de una patología muy rara. Yo solo he tenido un caso en mi vida y he visto 17.000 pacientes, de un hombre que llegó a urgencias y dijo, mire, ¿qué le pasa? Dicen, ¿ve esto, la mano? Pues me masturba. Yo, anda ya, váyase a casa y aquí hay gente que está muy grave y no me venga, no me toque las narices, ¿no? Y va a resultar que no, efectivamente tuvo una lesión vascular aquí, en esta zona anterior del cuerpo calloso, y le provocaba eso, una masturbación involuntaria. Era su mano derecha el que le masturbaba. Él no quería masturbarse. De hecho, no tenía ni siquiera deseo, pero era su mano la que agarraba su miembro y le masturbaba. Bien, los miembros fantasma de Vilayanur Ramachandran, ¿no? Aquí tenéis el libro maravilloso, Phantoms in the Brain, y él habla, y fijaos que la corteza somatosensorial, aquí va desde la fase visceral, faringea, la lengua, etcétera, hasta, fijaos aquí, genitales. Y al lado de genitales pone toes en inglés, que son pies, son los dedos gordos de los pies, especialmente los gordos de los pies. ¿Y qué ocurrió? Pues que había una pareja muy especial que le encantaba. No tenía sexo por penetración porque simplemente les bastaba el sexo oral. Hacían el 69 y se lo pasaban pipa y no querían más, hasta que un día notó que su pareja tenía el miembro más grande y cada vez pasaban los meses y lo tenía más grande y se le iba doblando hacia la izquierda y aquello no era normal. Fueron al andrólogo, al urólogo, les hizo varios análisis y se dieron cuenta de que un extraño cáncer de pene y hubo que amputar y le cortaron el pene. Y entonces, claro, él pasó su duelo por un miembro fantasma perdido, ahora un pene que no tenía. Pasado un tiempo, empezaba a sentir sensaciones de un pene fantasma, incluso dolor de un pene fantasma que repito, que ahora no tiene. Y pasado todo esto, aproximadamente un año después, ¿qué ocurrió? Pues que su pareja, su mujer, le dijo, oye, mira, que vamos a volver a tener relaciones. Dice, sí, pero ya no hay nada que felar, aquí ya no tengo miembro. Dice, no pasa nada, ya. Y entonces la mujer se fue para abajo y empezó a felarle el dedo gordo del pie derecho. Luego lo hizo lo mismo con el izquierdo. Y el hombre tuvo el orgasmo de su vida, más que cuando tenía miembro. ¿Por qué? Porque por plasticidad cerebral los dedos gordos de los pies habían asumido un miembro fantasma que ahora no existe. De la misma manera que un brazo que ahora no existe, que ha sido amputado traumáticamente por una motosierra, por ejemplo, o por un accidente laboral, y ahora resulta que es la cara la que asume la función sensorial de ese miembro inexistente. Y entonces yo les toco en la cara a mis pacientes con miembro fantasma y me dicen, ay doctor, me está tocando la mano fantasma y ahora me está... Y dicen unas cosas increíbles, tú dices, Dios mío, ¿esto está pasando? Pues esto pasa también con las mujeres mastectomizadas, ¿eh? Te quitan un pecho y ahora tienes un pecho fantasma. Y resulta que ahora hay otra parte de tu cuerpo que va a asumir estas funciones. Mirad lo que ocurre cuando en este caso a varones, en este estudio franco-belga, se les muestran imágenes de mujeres con poca ropa o directamente desnudas.
Y fijaos que llama mucho la atención la activación selectiva en los hombres. En todos los hombres había en la fase de deseo, una activación muy selectiva de las cortezas somatosensoriales. Es decir, en su cerebro él estaba tocando a aquella mujer desnuda, o era lo que él quería, pero su cerebro le delataba, ¿no? Otra mujer, en este caso Susan Fiske, aquí tenéis la foto de la directora del grupo, publicó este artículo en 2011 que habla de la sexualización o de la cosificación de la mujer cuando a través de Instagram, de Facebook, colgáis fotos con poca ropa porque estáis de vacaciones, etcétera, y luego resulta que os sorprendéis de que tenéis muchísimos más seguidores y que es directamente proporcional a la ropa que tienes. Inversamente proporcional. Cuanto menos ropa, más seguidores. Y tú dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? Pues que el hombre te está viendo como un cuerpo, no te está viendo como persona. Y entonces, bueno, que sepáis esto. Simplemente yo aquí no quiero ser moralina ni moralizar a nadie. Aquí tenéis otro artículo de Bruce Arnold que hizo un estudio de... mirad, se mostraban vídeos de mujeres con poca ropa o vídeos directamente eróticos. Y aquí veis cómo estos picos significan que su pene se ponía duro, ¿vale? Y entonces, bueno, la parte erótica, cuando se le ponía un vídeo de deportes, como veis, bajaba, y cuando se ponían vídeos eróticos, como veis, subía. Bien, por tanto, estas activaciones relacionadas con la turgencia del pene, de los cuerpos cavernosos, implicaba una intensa actividad del hipotálamo, aparte del caudado, del putamen y otras zonas, ¿no? Bien, y el hipotálamo resulta que es un área que cuando se activa libera GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone. Por tanto, estamos hablando de las hormonas hipotalámicas que luego cuando lleguen a la adenohipófisis segregarán LH y FSH y cuando lleguen a las gónadas a su vez segregarán testosterona o estrógenos y progestágenos. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que cuando tú estás enamorado, tu cerebro hackea este sistema hipotalámico y te induce la producción de estas hormonas que te llevan al sexo indefectiblemente. Bien, estoy terminando ya. Y aquí tenéis otra autora que es Laura Michels, que hizo un estudio increíble en mujeres a las que masturbaba su pareja con un pequeño aparatito y bueno, simplemente mapeaba su cerebro mientras estaba sintiendo ese orgasmo. Y fijaos que había una intensísima actividad en corteza somatosensorial, en lóbulos frontales, en los ganglios basales, área tegmental ventral, núcleo accumbens, el estriado, en la ínsula. Pero esto no queda así. Resulta que este señor abuelito, que he dicho que morirá algún día de algún infarto, que antes he dicho orgasmo, que es Barry Komisaruk en Nueva York, pues ha hecho un estudio se llama orgasmos no genitales y ha encontrado que hay mujeres que tienen orgasmos de pie, simplemente se estimula adecuadamente y se succiona adecuadamente previa limpieza escrupulosa de los pies, los dedos gordos de los pies y fijaos lo que activan, los nipples, que son los pezones, y fijaos, hay muchas mujeres que tienen orgasmos de pezones, que es increíble y se lo pasan pipa solo con los pezones. Aquí tenéis la activación del clítoris, la activación solo de vagina, que es menor que la del clítoris, y la activación del fondo de la vagina, que es el cuello del útero, el cérvix. Y entonces, como veis, aquí él vio que había varias zonas comunes en la corteza genital secundaria de clítoris, cérvix y vagina que comparten territorios. Otros están más separados en las cortezas somatosensoriales primarias, pero hay zonas comunes en las secundarias. Y publicó otro artículo de orgasmos, pero solo centrados en la respiración y en la imaginación. Y le hablaron de una mujer que tenía orgasmos solo pensando y solo teniendo una respiración muy acompasada y muy rara, y dijo, no me lo creo. Y entonces la metió en un aparato de resonancia funcional y vio que efectivamente la mujer tenía unos orgasmos espectaculares solo con la imaginación. Y hace muy poquito, en 2021, se publicó este estudio de Journal of Neuroscience que dice así responde el cerebro femenino a la estimulación genital. Y un equipo alemán definió con precisión en 2021 dónde se ubica la representación del clítoris en el cerebro de las mujeres y
Mirad, estas zonas son las zonas de la corteza somatosensorial, que son básicamente las mismas de Barry-Komisaruk, pero aquí hay una diferencia. Había mujeres que tenían más orgasmos y había mujeres que apenas tenían orgasmos, igual tenían uno al mes, pero había otras mujeres que tenían igual 8, 10 o 15 al mes, tenían una intensa actividad sexual. Pues resulta que por plasticidad cerebral, el campo genital femenino relacionado con el clítoris había aumentado, es decir, las zonas en el cerebro responsables del placer ahora eran mucho mayores por plasticidad cerebral y había más sustancia gris dedicada al placer que aquellas que lo habían dejado de lado o simplemente, bueno, de vez en cuando tenían una breve y corta relación sexual o simplemente se masturbaban esporádicamente. Aquí tenemos este marcador somático que es la ínsula. Fijaos que debajo de la corteza tenemos más corteza y que es una isla, y es una isla subcortical. Y esta isla, como veis, tiene varias funciones. Empatía, la parte emocional y el amor se activa mucho cuando estás enamorado, la ínsula anterior, el orgasmo, el asco y el área auditiva primaria. Fijaos que en una zona tan estrecha haya tantas funciones es realmente algo extraordinario. Y finalmente, algunos estudios, y termino ya, hablan de cómo cambia la conectividad y la estructura cerebral en las personas que ven pornografía. Hoy en día sabéis que los niños ya a partir de los 8 años empiezan a ver pornografía. Prácticamente el 70% de los que tienen un teléfono móvil a los 10, 11, 12 años ya han visto pornografía durante varias horas y por tanto el cerebro de aquellos pornógrafos que les encanta la pornografía y ven pornografía cambia. Y se hizo un estudio y se seleccionó una muestra de personas que no veían pornografía o que decían que no veían pornografía y otros que sí, que manifiestamente decían yo veo tanta pornografía y tantas horas a la semana, ¿no? Y vieron que había un cambio cerebral muy importante en las zonas dopaminérgicas que tienen una regulación a la baja, por tanto necesitan estímulos cada vez más intensos para sentir lo que antes sentían. Bien, y concluyo ya. El amor es un sentimiento arrebatador que secuestra el lóbulo frontal durante al menos 365 días, en algunos casos, repito, hasta los 900, pero suele ser extraordinario que supere esta cantidad de días. Durante la fase del deseo y amor romántico inicial, la zona del cerebro encargada de tomar decisiones frías, decisiones basadas en la lógica, está anulada y las decisiones solo tienen un carácter emocional, que son las zonas calientes, y las hot functions, que se llaman en inglés, y el resultado de esta frase se traduce en una pérdida de control cognitivo. Por tanto, desde mi punto de vista, y ya desde un punto de vista jurídico, yo no le daría validez jurídica a ningún matrimonio de nadie o a ninguna relación de nadie que tuviera más de un año. Es decir, oh, es que te regalaré el oro y el moro, cariño, te regalaré un viaje a Bali, sí, ¿con qué dinero, cariño? Y haremos esto y haremos aquello y te compraré en la Malagueta o en no sé qué, enfrente del puerto, un apartamento maravilloso que vale $1.000.000, sí, ¿con qué dinero? 1.000.000 de euros, ¿con qué dinero, no? Y entonces, pues bueno, son brindis al sol y punto. Y por tanto, tomar decisiones, yo si fuera juez o presidente del gobierno sacaría una ley que las parejas no pueden tomar decisiones que tengan trascendencia económica hasta por lo menos un año, hasta que aterricen de esta droga maravillosa dura que es el enamoramiento, en el que sexo y amor tienen coincidencias cerebrales en distintas zonas, como hemos repasado anteriormente. Y nada, pues quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme y encantado de haber compartido un buen rato de esta tarde porque ya llevo un buen cacho hablando, un buen rato. Muchas gracias, Raúl. Estoy viendo que hay una pregunta. Si te parece, las vamos leyendo y vas comentando. Sí, claro. Vale, estupendo. A ver, comienzo. Hola, Raúl. Los datos en cuanto a deseo sexual que comentas son muy desesperanzadores. ¿Crees que las relaciones abiertas pueden ser una solución? A ver, es complicado. Es complicado porque es difícil que no aparezcan los celos. ¿Por qué? Porque es inherente a casi todas las relaciones. Incluso en personas que nunca habían sido celosas,
ahora están enamoradas y aparecen los celos. Y tú dices, Dios, ¿qué está pasando? Si yo creía o me conceptualizaba a mí mismo que no era una persona celosa, ¿no? Y ahora va y resulta que yo, por la experiencia que tengo y en todo el tema de terapia de parejas, es que no acaban bien las relaciones poliamorosas. Por tanto, idealmente estaría muy bien, es algo muy cognitivo, muy del lóbulo frontal, pero cuando empiezan los problemas empiezan. Y es algo difícil de llevar, ¿eh? Vale, muchas gracias. Sigo, hay aquí otra pregunta. Gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Tenía una pregunta. Si es imposible mantener el deseo sexual pasado un tiempo, ¿qué recomiendas para mantener viva la chispa? Uf, buenísima esa pregunta, muy buena. Yo tengo una respuesta ahí muy clara siempre, ¿no? Y es el contacto. Solemos genitalizar demasiado, los pezones, a los pechos, al clítoris, al culo, y distintas zonas que son muy pequeñitas en centímetros cuadrados, y resulta que tenemos nada menos que 2 metros cuadrados de piel. Si tú eres un indio y desollas un cadáver y lo abres en un canal, son 2 metros cuadrados con millones de mecanorreceptores que te van a dar placer, te van a producir subidas de oxitocina y vasopresina. Yo lo que recomiendo es dedicarle media horita al día a tu pareja cuando estás compartiendo esa serie maravillosa de esa plataforma estupenda que estás viendo y demás, pues simplemente pedirle a tu pareja, oye, me encantaría que me rascaras la espalda o me encantaría la zona favorita, que no sea sexual, importantísimo, ¿vale? Por tanto, o alguien, oye, ¿me harías un masaje de pies o me harías un masaje de manos o me encanta que me toques las rodillas o me encanta que me rasques lo X, ¿no? Bien, entonces cada una que haya turnos. Vale, 20 minutos, suena lo que sea, y ahora cambio. Y ahora me lo haces a mí y luego yo te lo hago a ti, ¿no? Y entonces dedicarle unos 20, 30 minutos todos los días a esto, cuando se mide en sangre los niveles de oxitocina, es un verdadero regalo para la pareja. Esta oxitocina que produce el tacto, y desgraciadamente acabamos al principio de las relaciones, nos tocamos mucho, tenemos muchas relaciones sexuales, casi obsesivas y compulsivas, pero luego va menguando, 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 y al final hay parejas que ya ni se tocan, es que ya ni se besan. Y una manera de romper esto es empezar por el tacto puro, como lo hacían Masters y Johnson. Masters y Johnson, los padres de la sexología científica, les decían a sus parejas que tenían problemas, mira, quiero que toques y acaricies a tu pareja, pero no quiero que toques su pene, su vagina, su clítoris, sus nalgas, sus pechos, sus pezones, y a él tampoco, en absoluto. Y no quiero que lo hagas, ¿vale? Por favor, es muy importante. Bueno, y la pareja se iba a un hotel, empezaban a tocarse y llegaba un momento en que estaban ya, que se subían por las paredes y pecaban. Y cuando pecaban iban a Masters y Johnson y lo contaban, mire, doctor William Masters o Virginia Johnson, he pecado. Y aquellos se reían como diciendo, bien, eso es lo que queríamos. Pero ¿por qué has pecado? Porque has subido todo este cóctel neuroquímico a través del tacto. Y esto es lo que te ha producido un incremento del deseo. Por tanto, esa es la fórmula mágica, probadla y veréis, no falla. No te oigo, Gemma. Disculpa, Raúl. Ahora, sí. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo le hago entender a mi pareja que lo sigo queriendo aunque no tenga mucho deseo sexual? A ver, pues tocándole mucho y diciéndole que le quieres. Pero que el contacto sea un contacto sincero. Mira, sé egoísta. Me explico. Pídele que tu pareja te dé placer, pero placer no sexual, ¿vale? Porque igual esta es una fase que no te interesa el sexo. Pero sí que igual te gusta mucho que te toquen los pies, que te hagan un masaje de pies o que te toquen las corvas de las piernas, ¿no? Hay gente que le encanta pues la zona del fémur, la zona de las rodillas y da un placer intenso. Y hay gente que descubre su cuerpo y descubre partes de su cuerpo que no sabía que producían tanto placer, solo por el mero hecho de investigar y voy a tocarte y acariciarte. Estamos los dos viendo una serie, es estupendo, pero yo no paro y estoy en plan hiperactivo tocándote y tocándote, ¿no?
Eso lo que hará muy probablemente el que tu pareja te toque va a ser encender la llama, pero aparte tengo otro pequeño secreto para que aumente tu nivel de testosterona en sangre y aumente tu deseo sexual. Y es el zumo de granada, ¿vale? El zumo de granada, la granada es una fruta maravillosa que los romanos la creían que era una fruta sagrada, que aquí en la Comunidad Valenciana, en la ciudad de Elche, tenemos unos granados maravillosos de una variedad que se llama Mollar y se vende el zumo concentrado de granada, el zumo puro, o en torno a septiembre, octubre, noviembre, diciembre se venden las granadas en cualquier supermercado, ¿no? Esas granadas, cuando las hagáis, quiero que las hagáis un zumo con toda la fruta entera, ¿vale? Incluso con las partes duras y las partes blancas, para que haya una sustancia que es muy interesante porque lo que va a hacer es aumentar la testosterona un 36%. Y hay estudios muy interesantes de que el zumo de granada puro, en este caso, mira, me pilláis que hace apenas 3 horas he ido a comprar mi dosis de zumo de granada y bueno, ya sí está mi pareja un poco harta de mí, pero es lo que hay. Muchas gracias. Vale, pues parece, hay aquí otros comentarios. Muchas gracias por todo, muy interesante. Muchas gracias, Raúl. A ver, gracias. Vale, pues ya parece que no hay más preguntas. A ver, esperamos un momentillo. Si no hay muchas preguntas, Ya. es signo Bueno, de es que ha quedado claro. se ha quedado ¿Sí? todo muy claro y pues nada, Raúl, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, decirle a los asistentes que las jornadas han sido grabadas por si las quieren visualizar de nuevo, las colgaremos en el canal de YouTube de la Universidad de Málaga. Y de verdad, muchísimas gracias, que ha sido un placer tenerte con nosotros en estas jornadas. Pues nada, un beso a todos y a todas. Un placer volver, aunque sea virtualmente, a Málaga y ver ese pajarito ahí de Picasso de la Universidad Malacitana con el que me crié como profesor y di clases de sexología y de educación sexual en su momento en la propia Universidad de Málaga, que yo la verdad es que es muy entrañable. Muchas gracias. Estupendo, pues cuando quieras también te esperamos de forma presencial. Muy bien, estaré encantado. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós.